estar con ustedes una vez más. Vamos a aprovechar nuestro tiempo. Estamos en esta noche viendo la parte 2 del estudio que comenzamos la semana pasada. Y vamos a continuar en este estudio de lo que es la oración. Parte 2 y estamos viendo un medio de gracia. Tenemos que hay muchos, pero nos estamos enfocando a propósito con este aspecto de la oración. Creo que cuando terminemos la próxima semana, en la parte 3, vamos entonces a continuar esta temática de la oración y vamos a tomar 3 semanas más, pero de cerca vamos a estar viendo lo que es la oración modelo, lo que se llama el Padre Nuestro. Así que creo que va a ser de mucha ayuda poder ver de cerca exactamente qué es lo que Cristo estaba tratando de comunicar cuando Él estaba enseñándole a sus discípulos a orar. Bueno, entramos esta noche. La semana pasada vimos del primer punto del 1, 2 y 3. Esta semana del 4 al 6. Vamos a estar viendo de cerca esta idea de confesión de pecados. La oración obviamente también funciona como una intercesión por otros hermanos. Y la oración también funciona para poder expresar una acción de gracias. Eso es lo que vamos a estar viendo. Repasamos una vez más lo que es la definición de lo que es la oración. Y dice obviamente, la oración bíblica es una comunicación consciente y personal con Dios, en la cual expresamos nuestros pensamientos, emociones, deseos y necesidades, reconociendo la soberanía y la bondad de Dios. Es un acto de humildad y dependencia en el cual buscamos el entendimiento de la voluntad divina, buscamos su dirección y ofrecemos alabanza y agradecimiento. Así que es un primer aspecto. Otro aspecto es la oración bíblica nos permite establecer una relación íntima con Dios y nos acerca a su propósito y voluntad para nuestras vidas. Es un diálogo abierto con nuestro Creador, basado en la fe y la confianza en sus promesas reveladas en las Sagradas Escrituras. Leo de nuevo esa definición porque creo que es importante que mientras continuamos en este estudio entendamos y recordemos lo que es la oración. La oración no es meramente, y vamos a verlo, ¿verdad? En el estudio que vamos a ver un poquito más de cerca cuando entremos en lo que es el Padre Nuestro. Pero aún antes de eso, entendemos que la oración es un método, es un medio por la cual nosotros entonces tenemos comunión con Dios. Es el medio por la cual nosotros podemos obedecer el mandato que el Señor nos da de nosotros poder presentar nuestras peticiones, nuestros ruegos, y vamos a ver de verdad un poquito más específicamente con el bosquejo de hoy. Pasemos entonces a lo que sería lo que es el aspecto de la oración como confesión de pecados. La oración como confesión de pecados. Y vemos que específicamente la oración nos permite reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios. Eso es una parte muy importante de lo que es la oración. Interesante es ver de que hoy en día, como único se presenta este concepto de la oración, de esta perspectiva, usualmente únicamente se presenta en la iglesia evangélica, ¿verdad? Cuando una persona viene y va a expresar un arrepentimiento, una conversión, esa persona, ¿verdad? En muchos casos se le puede dirigir en lo que se conoce como, ¿verdad?, la oración del pecador y esa persona pues pide perdón. Pero aparte de eso, usualmente muchas iglesias no abundan en la doctrina de la oración o no abundan en la doctrina de lo que es el arrepentimiento y la gente pues entiende que, bueno, ya yo me arrepentí, ya yo pedí perdón y ahí quedó. Y la realidad es que eso no es cierto, porque entonces vemos la oración nos permite reconocer, confesar nuestros pecados ante Dios, buscando su perdón y experimentando su gracia restauradora. Y esto no es meramente algo que se hizo y terminó. Esto es algo que comenzó y va a continuar. Y creo que es muy importante que entendamos ese aspecto de la oración. Por lo tanto, la oración no es algo que hacemos, ¿verdad?, una vez a la semana y ya, hermano, yo oré hoy 1 hora, yo no tengo que orar el resto de la semana, ya yo llené el tanque, gloria a Dios. Entendemos que no funciona así. Nosotros necesitamos la gracia y el perdón del Señor todos los días y es importante mantener comunión con Dios todos los días. Continuamos entonces, eh, vamos entonces a continuar viendo confesión de pecados y arrepentimiento. Primera de Juan 1:9. Alguien que me lea esto en voz alta, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Aquí entonces continuamos con el apóstol Juan, sacando este verso de lo que es la epístola de Primera de Juan, que es donde nosotros estamos cruzando todos los domingos verso por verso. Y recordamos que este verso nos está sencillamente, Juan está recargando la idea de que nosotros, todos los cristianos, pecamos. Todos nosotros, usted lo hizo hoy. Consciente o inconscientemente, usted pecó hoy. Y una de las razones por la cual nosotros debemos de orar diariamente es porque entendemos que es una forma de nosotros poder expresar arrepentimiento y pedir perdón por aquellas cosas que usted sabe que pasaron hoy y por las cosas que usted no se acuerda ni se dio cuenta que pasaron hoy. Son muchas, por cierto. Pero en este particular vemos de que lo que Juan nos dice es que si confesamos, es un aspecto de posibilidad. Si usted hace esto, le conceden esto. Si usted no hace esto, no le concede lo otro. Usualmente esta expresión también se puede usar en lo que son los pactos, los convenios. Usted recuerda el Antiguo Testamento, el Señor le decía a Israel, Israel, si me obedeces te voy a bendecir, un pacto sencillo. Pero si no obedeces te voy a maldecir. Entonces vemos aquí que hablando, enfocándonos en este día de lo que es la confesión de pecados y arrepentimiento, Juan, por medio del Espíritu Santo, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, esto es muy importante, Él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. Entonces, el Señor no nos perdona porque oramos. La oración es el resultado de alguien que ha nacido de nuevo y clama a Dios en base a la realidad de que tenemos perdón del Padre a través del Hijo, aplicado y santificado por medio del Espíritu Santo. Y nosotros entonces llamamos y clamamos a Abba Padre, como dice la palabra de Dios, y nosotros sí decimos, Señor, perdóname. Pero entendemos que cuando nosotros llamamos al Señor para perdón, es una realidad que estamos de acuerdo que hemos pecado en contra de Él y tenemos una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento es una actitud, es un estilo de vida. Y creo que Juan en este momento está usando esta expresión de confesar. Es importante, hermano, que nosotros tengamos una actitud no solamente entre hermanos, por eso en los grupos pequeños tenemos un tiempo donde los hermanos, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, para que pueda haber una oportunidad de confesar pecados cuando surgen conversaciones particulares. Es importante no solamente confesar delante de Dios, sino la Biblia nos llama de que nosotros confesemos pecados los unos a los otros, no para escuchar cuál es el bochinche más relevante de su hermano, sino para que oremos y nos amonestemos en el Señor. Continuamos, Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Aquí el salmista entonces está expresando esta actitud de que él dice, yo mi pecado te declaré. Hay un aspecto donde la forma que nosotros encubrimos en base a la observación de este texto, encubrimos o no encubrimos, entendemos, ejercemos arrepentimiento y transparencia delante de Dios cuando nosotros entonces confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y en este caso el salmista nos está diciendo, yo no encubrí mi iniquidad. Y la evidencia de no encubrir la iniquidad es porque él confesó. Y la confesión, entienda algo muy importante, hermano, es importante por medio de la oración. Note que aquí también dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Como él entiende quién es Jehová y él entiende que Jehová es justo y santo, él entonces va a confesarle al Señor por medio de la oración para llevar a cabo lo que él dice aquí, no encubrí mi iniquidad. La oración, hermano, es una forma de nosotros no esconder cosas que usted no puede esconder delante de Dios de otra forma. Aquí nadie se puede esconder. Entendemos que la actitud es una de humildad, la actitud de la oración es una de transparencia, la actitud de la oración debe de ser una donde yo entonces ahora estoy apelando a la misericordia de Dios en base a la obra de Cristo Jesús. Proverbios 28:13, alguien que lo pueda leer en voz alta. El que encubre sus pecados no prosperará. Uh-huh. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Vemos ahora este ritmo poético
donde entonces es más, hablando del contraste, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Volvemos a ver, hermanos, que aquí la idea de nosotros poder confesar es una primordialmente que es expresada y llevada a cabo delante del Señor por medio de este medio de gracia que es la oración. La oración no es solamente, ¿verdad?, confesar pecados, por eso estamos yendo punto por punto, pero en este caso estamos viendo que la confesión de pecados y arrepentimiento es una que la Biblia se enseña y es una de las razones por la cual nosotros oramos. Si usted peca todos los días, asumimos que usted y yo debemos entonces orar todos los días y apelar a la misericordia del Señor. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y si son nuevas cada mañana, usted y yo debemos de buscar adquirir, recibir aquellas cosas que el Señor por medio de Cristo nos está dando de una forma gratuita. Vemos, vemos aquí la idea de confesión, de confesar. Vemos que el que confiesa va a prosperar, el que no confiesa no va a prosperar. No estamos hablando netamente de dinero, hermano, aunque pueda afectar su economía. Estamos hablando de que nosotros queremos prosperar espiritualmente, queremos crecer, queremos amar al Señor a causa de todo lo bueno que Él ha alcanzado en nuestras vidas. Lucas capítulo 18, versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba él, el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerda este escenario, este narrativo, donde el Señor está tratando de hacer un punto de cómo se debe de orar y cómo no se debe de orar? Interesante en nuestra temática. Y vemos aquí que este hombre que está orando hace unas pequeñas observaciones. Vemos que él, número uno, ni siquiera ni aún alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, no por show, no por hacer, ¿verdad?, a que la gente, wow, qué hombre más santo. No, él ni quería mirar hacia la dirección del cielo porque entendía que era un hombre que no valía nada delante de Dios, un hombre pecador, y su confesión de pecado, su arrepentimiento se expresó por medio de la oración. De nuevo, eso es lo que estamos tratando, ¿verdad?, de entablar, y con estos clavos poner la tabla y aguantarla fuerte, esta idea de la confesión de pecados por medio del arrepentimiento. Dos versos más que nos pueden ayudar a sostener este argumento es Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted se acuerda que esta es esta conversación o esta predicación, diríamos, es como un tipo monólogo cuando el apóstol Pedro está delante de este grupo grande de judíos y hay un sinnúmero de otras personas, no solamente los judíos. Recuerde que en Hechos capítulo 2 está el gran estruendo, ¿verdad? Y se escucha algo fuerte en los cielos. Me imagino yo en mi mente, en mi imaginación infantil, yo me pongo a pensar tal vez como cuando aquí en la NASA hay el retumbe de lo que se llama el sonic boom, cuando vuelve una de estas naves espaciales. Imagínense algo así, nunca, nadie ha visto eso, nadie sabe, de momento suena algo, retumba afuera, todo el mundo sale para ver qué pasó, todo el mundo está asustado. De momento estos hombres, 120 en el segundo piso de un hogar, comienzan a predicar las maravillas y los misterios del Evangelio en diferentes lenguajes. Cuando ellos terminan, se levanta Pedro, comienza Pedro a hablar. Y ahora está diciendo, así que arrepentidos y convertidos. Pero ¿cómo es que una persona puede experimentar? ¿Cómo es que una persona puede entonces expresar un arrepentimiento y conversión delante del Señor? Bueno, usted tiene que clamar al Señor. Usted clama al Señor porque Él es el único que puede dar un arrepentimiento bíblico. Usted clama al Señor porque Él es el único que facilita el don de la fe y el arrepentimiento. Por eso vemos aquí entonces que cuando Pedro habla, dice arrepentíos y convertíos.
Vemos entonces esta declaración para que, la razón por la cual está mandando que estas dos cosas sucedan, para que sean borrados vuestros pecados, aquí de nuevo, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos que hay muchas bendiciones las cuales provienen de usar el vehículo de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 16, alguien que lo pueda leer en voz alta. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Volvemos entonces a ver esta repetición. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, que es lo que estamos hablando, y orad unos por otros. El énfasis rápidamente es uno de confesión de pecado y es una de confesión de estos pecados a los unos a los otros. ¿Por qué, hermano? Porque usted me va a perdonar. Nosotros somos reformados cuasi católicos. No. Estamos hablando de nosotros confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Porque es una forma, número uno, donde nosotros estamos mostrando transparencia. Número dos, es una forma de poder rendir cuentas. Es una forma donde usted me puede ayudar a mí. Si yo tengo un área en mi vida donde tengo debilidad y mis hermanos son conocedores de esas áreas, no solamente sus oraciones van a ser un aspecto, un medio de gracia, sino también hay ese aspecto de rendimiento de cuentas. Yo creo que es mucha bendición poder hacer eso. Note también aquí que Santiago está diciendo, tienen que orar los unos por los otros. No solamente es confesar los pecados, sino eso va conectado con la oración. Y la razón por la cual dice ahí, mire lo que dice aquí, dice, para que seáis sanados. Significa que si nosotros confesamos pecados y nosotros oramos los unos por los otros, ¿garantiza que seamos sanados? No, eso no es el enfoque del texto. Pero recuerde que de la misma forma yo haría una referencia a cuando Pablo está hablando en Corintios y él está dando las amenazas amorosas diciendo a aquellas personas que quieren tomar parte de la cena del Señor, dice, usted no debe de tomar de la cena del Señor de una forma indigna, porque si usted la toma, hay muchos que están enfermos, hay muchos que están muertos a causa de hacer esto. Yo creo que hay una conexión también aquí, no de que usted va a ser sano porque oramos por usted y se confesó los pecados. Hay un aspecto de sanidad espiritual. Hay un aspecto donde vemos el perdón del Señor a través de su cuerpo. Por eso es que nosotros confesamos esos pecados y oramos los unos por los otros para que podamos ser sanados. Ahora, note que el enfoque al final es un verso que se usa muy común. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí puede mucho. Pero primordialmente el aspecto eficaz de la oración es uno la cual Dios usa para traer sanidad espiritual, para traer arrepentimiento y salvación al perdido. Y por eso es que nosotros debemos confesar. Nosotros debemos orar los unos por los otros. La iglesia, muchas personas dicen que es una ilustración, la iglesia es como un hospital donde existe para que la gente venga a ser sanada. Pero no va a haber sanidad si los mismos que trabajan en el hospital no mantienen el protocolo para mantener la sanidad de fuera. Y si la iglesia es un hospital de un aspecto, pues entonces hay que confesar, hay que orar, hay muchos aspectos de los unos a los otros que la Biblia nos está llamando a hacer. Y este aspecto de la oración es uno muy importante. Bueno, entonces pasamos unas preguntitas rapidito. ¿Cómo puede la oración servir como una herramienta poderosa para reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios? ¿Cómo puede la oración servir como una herramienta poderosa para reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios? Nos mantiene transparentes. Amén. ¿Qué más? ¿Quién quiere aportar? Nico dice transparencia. Yo creo que es un acto consciente de humildad que declaramos al hacerlo, porque Dios conoce nuestros corazones, sabe cuando pecamos, por comisión u omisión. O sea que Él no necesita que nosotros le declaremos nuestro pecado. La oración nos bendice a nosotros, es para nosotros primero. De un acto de obediencia y humildad, reconocer ante Dios
que yo he pecado y que soy un pecador y que necesito, como el que tiene sed necesita el agua, necesito que Dios me perdone, pero perdonarme el pecado que estoy confesando. En ese sentido yo creo que es una herramienta poderosa y eficaz para nosotros confesar nuestro pecado. Transparencia, humildad. Creo que están bien. Añadiendo el punto de Edwin, la oración es un ejercicio continuo de la humildad. Si usted es familia mía, usted va a batallar con el orgullo. Y una de las formas de poder ejercer nuestra fe y crecer en humildad es orar. Como decía Edwin, el Señor sabe todo lo que usted ha hecho, todos los pensamientos, buenos, malos y feos. Entonces, la idea aquí es poder ejecutar una humildad que es el resultado, ¿verdad?, del fruto del Espíritu. Y si, Señor, sabes que de esta forma te he fallado hoy. Señor, de esta forma hablé hoy. Señor, de esta forma miré hoy. Señor, de esta forma me conduje en mi comportamiento, la cual es una forma de comunicar sin palabras, de una forma que yo sé que ha sido no de agrado a ti. La forma que he comunicado a mi esposa, la forma que he comunicado a mis hijos, la forma que he comunicado a mi jefe, a aquellos que trabajan conmigo. Y esa es una forma que nosotros volvemos a demostrar al Señor. Señor, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres santo, sin ti nada podemos hacer. Número 2, ¿qué papel juega el arrepentimiento en nuestras oraciones y cómo puede influir en nuestra relación con Dios al buscar su perdón? ¿Cuál es el papel que juega el arrepentimiento en nuestras oraciones? Bueno, nos ayuda a odiar nuestro pecado. Odiar el pecado, ¿qué más? ¿Qué más quiere aportar? Bueno, como dijo Edwin, sin humildad no puede arrepentirse. Si uno no se arrepiente de lo que ha hecho, ¿cómo podemos venir delante del Santo Dios buscando perdón? Por eso es que el arrepentimiento, hablando de la perspectiva que estamos viendo, un aspecto de confesión, hermano, si usted confiesa y no tiene una actitud correcta, Dios no escucha su oración. Y ahora, no digo eso dentro del parámetro de que el Señor no va a escuchar a sus hijos, pero entendemos de que debe de haber una actitud correcta. Debe de haber una actitud de reverencia. Usted no va a la corte y le habla al juez como usted le da la gana. Pero muchos de nosotros a veces cuando oramos le hablamos al Señor de una forma como nos da la gana. Quiero decir que es una respuesta natural. Cuando nosotros nos sentimos arrepentidos, vamos a decir horizontalmente, ¿no? En el sentido, si mi hijo me ofende a mí, ¿verdad? Y yo soy la víctima, ¿no? Yo soy la persona que si yo, igual cuando yo peco contra Dios. Él es el que es ofendido. Entonces cuando yo me arrodillo y le oro a Él, estoy pidiendo perdón, que yo lo ofendí por su santidad y toda la gracia que me ha dado en la vida. I'm sorry, que yo sé, lo estoy reconociendo. Aunque uno lo ve como Dios se ofende, pero la manera de decirle que Él es el que Él ha ofendido, Él es la víctima en ese sentido, en esa relación. Y por eso, hermano, debemos de ver la oración de esa perspectiva. Adelante. Sí, que vinculado con lo anterior, o sea, de nada vale nosotros confesar nuestros pecados si no hay un arrepentimiento. O sea, es una condición sine qua non, o sea, yo puedo, como se dice, confesar de la boca para afuera, pero no tener por cumplir en obediencia un mandato. Dios conoce el corazón. Él sabe cuando uno realmente está arrepentido. Por eso el arrepentimiento es una gracia incluso de Dios. ¿Cuántos impíos no hay que le piden perdón a Dios? Judas se ahorcó, pero
expresó remordimiento por la acción que hizo, que fue una acción incorrecta, pero no sintió el arrepentimiento, el pesar de haber ofendido al 3 veces santo. Entonces, yo creo que están ahí íntimamente ligados. Y yo añadiría también que a mí, en lo personal, la confesión de pecados en la oración me sirve. Porque de la misma manera que yo pido por el pan material cada día, el perdón, que es el pan inmaterial de la confesión de pecado, del arrepentimiento, viene acompañado también por la petición: Señor, no quiero hacerlo más, ayuda mi fe, ayuda mi debilidad de carácter para no volver a mentir, para no volver a ofender a mi esposa, para no faltar a la autoridad o uno de los tantos pecados que yo constantemente cometo. Estoy de acuerdo, y ve que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a recordarle que este aspecto de oración es uno que Dios ha instituido divinamente como un medio para confesar pecados y expresar arrepentimiento. Número 2, vemos entonces que hay un aspecto: la oración funciona como un medio para interceder por otros. Podemos orar en nombre de otras personas, presentando sus necesidades ante Dios y buscando su intervención en sus vidas. Me da gracia porque, un poquito de humor, nuestros amigos arminianos creen de que Dios es soberano, pero no. Pero sí, pero no. Pero me da gracia porque nadie que ora va a orar legítimamente como un arminiano. Todas personas oran como que creen en la soberanía de Dios. Señor, obra tú. Señor, sálvalos, líbralos, regenéralos, conviértelos. Nosotros no lo oramos al individuo, nosotros lo oramos a Dios. Y eso es un aspecto que nosotros vemos aquí en esta temática de intercesión por otros. 1 Timoteo 2, 1 al 2, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este texto es un texto, creo que es muy importante para resaltar la idea de que nosotros como cristianos no solamente oramos por los que nos caen bien. Nosotros no solamente oramos por los que son nuestros amigos. Nosotros no solamente oramos por los que son nuestras amistades cercanas, nuestros compadres. Estamos aquí viendo que Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole la forma que debe de los hermanos comportarse en la iglesia de Dios, hablando de lo que sucede en la adoración. Hay un aspecto donde hay que orar. Hay que presentar estas rogativas, oraciones y peticiones, y también dar acción de gracia, y por personas que Dios ha puesto en autoridad, que en muchos casos no estamos de acuerdo con ellos. Pero la oración es un medio para poder llevar a cabo eso. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos aquí entonces esta conexión del verso pasado con contexto mayor en la idea de lo que es la intercesión por otros. Entonces vemos aquí, de nuevo, vemos que este verso no está indicando, el enfoque primordial de este verso no es la sanidad divina. Aquí el enfoque no es de que si usted, verdad, le diagnosticaron una enfermedad, verdad, alarmante, vamos a buscar a los pastores para que lo unjan con aceite para que se le quite. Yo creo que Dios es muy hábil y el Señor desea, verdad, aquellas personas que Él quiere darle salvación, y no solamente salvación, sino sanidad, el Señor se la da. Es más, hay personas que se levantaron hoy que no son cristianos y Dios los sanó. Porque Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiera. Pero vemos aquí el enfoque de que está diciendo Santiago que hay un aspecto donde debemos entonces apelar, llamar, ¿verdad?, interceder, oren por Él. Y la oración,
¿Ve? Vemos aquí el enfoque de que hay un aspecto donde nosotros debemos interceder por otros. Cuando una persona tal vez está en un momento difícil, oscuro, que vamos a ser honestos, cuando usted está pasando un momento malo, usted no quiere orar. Usted no quiere orar, usted no quiere leer la Biblia. Usted se pone rebelde como yo. Pero gloria a Dios que aquí el texto nos dice, aquellas personas que están pasando un mal rato, en otras palabras, vamos a orar por ellos. Vamos a interceder por ellos. Vamos a animarles, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que se manifieste. Continuamos, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. La forma que Pablo ama a los hermanos en la iglesia de Colosa, particularmente en este texto, es orar y pedir a favor de ellos. Y aparentemente hay una necesidad porque él dice, yo he estado orando y pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí hay una alusión a la palabra de Dios. Aquí no puede haber un crecimiento en conocimiento de la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios. Aquí no puede haber un incremento de la sabiduría e inteligencia espiritual porque tiene que tener acceso al libro espiritual una persona que es nacida de Dios, que es espiritual, para poder crecer en algo espiritual. Y esto es uno de los beneficios por los cuales nosotros debemos orar los unos por los otros. Nosotros hacemos eso en nuestros grupos pequeños. Lo hacemos por textos como este. Oramos los unos por los otros. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, es lo que está diciendo aquí, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración y súplica. Y me da gracia porque él está haciendo una expresión, suena redundante, orando en todo tiempo, con toda oración. Interesante. Vamos a orar con toda oración. El énfasis yo creo que es claro. Nosotros vamos a pedir, ¿verdad?, al Señor, y vamos a suplicar en el Espíritu. Y nosotros velando con toda perseverancia y súplica, te aparece de nuevo esta palabra, por todos los santos. Cuando nosotros amamos a los hermanos, nuestro amor se manifiesta, como vemos en Primera de Juan, mientras estamos cursando este estudio, de que el amor a Dios se manifiesta en mi amor hacia los hermanos. Y si yo no amo a mis hermanos, la cual también negaría que amo la ley de Dios, porque yo no puedo amar a Dios y odiar la ley de Dios, en la cual hay beneficios para mi hermano en la ley de Dios, pues entonces yo no amo a Dios. Pero una de las formas de amar a nuestros hermanos es orar por ellos y suplicar por ellos. Y debemos de siempre considerar, por eso cuando yo le digo a ustedes, hermano, en la aplicación, tengan sus oraciones, no solamente para el miércoles en la noche. Esto no es un acto seco que no tiene, ¿verdad?, una conexión verdadera. Sino, hermanos, para que usted en la semana, cuando esté orando, ore por sus hermanos. Ore por sus hermanos. No solamente el miércoles en la noche. Primera de Juan, capítulo 12, versículo 23. Mira lo que está diciendo. Así que lejos de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entendemos aquí entonces que lo que está diciendo aquí, este lenguaje es interesante porque cuando dice aquí, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, es una forma de poder expresar visualmente el sentimiento que tiene en contra de la idea del pecado. Lo que está diciendo es que yo sea muy lejos, literalmente separado de, que yo peque en contra de Dios. Que si el pecado está allá, a 2 cuadras, yo voy a ir para acá. Es la imagen que está presentando. Por eso dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando. Una de las formas que esta persona está comunicando cómo es que yo puedo pecar, es que parar de orar. Y no de orar por usted. Mira lo que dice ahí. Orar, rogar por vosotros.
este texto entonces nos da la implicación que una forma que usted puede pecar es no orar por sus hermanos. Así que arrepiéntase si lo está haciendo mal. Arrepintámonos nosotros, hermanos, de no orar por nuestros hermanos. Mire, son sus hermanos, le caen bien. No haga como si fuera algo difícil. Es su familia. Pero muchas veces estamos en los diferentes trajines de la vida, corriendo, los biles, el trabajo, los hijos, la familia. Bueno, usted sabe cómo es eso. Y lo menos que queremos hacer es tomar un tiempo. Ni siquiera a veces para orar. Y cuando oramos, es para yo ponchar la lista delante de Dios y recordarle al Señor lo que yo necesito. Y la oración entonces se convierte en una expresión infantil de hablarle a Papá Noel y recordarle la lista de regalos que quiero en Navidad. No es malo de pedirle al Señor, pero la oración netamente no es que usted pida todo lo que usted quiere, porque el mundo está rodeando alrededor de usted. No es así. Así que Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, aquí venimos una vez más, y orad por los que, espérate, que esto está raro, yo creo que hay un error aquí, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, para mandarlos al infierno. No, hermano, tampoco así. Hermano, no sea malo, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está tratando de enfatizar este concepto. Mire bien. Aquí el enfoque es amad a sus enemigos. Bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que lo odian. La palabra aborrecer es odiar. Interesante es porque entonces al final termina diciendo, y oren por los que los ultrajan y os persiguen. Why, dicen en inglés. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque Dios lo dijo. Vamos a comenzar por lo más fácil. Número dos, porque una forma de usted poder amar a alguien que lo odia es de alinearse con la voluntad de Dios y ver a esa persona de acuerdo al lente de gracia que Dios lo mire a usted en Cristo Jesús. Cuando usted ora por alguien, va a ser un poquito muy difícil de que se enoje con esa misma ira que cuando usted no ha orado por esa persona. El Espíritu Santo va a ser un número en usted, ¿verdad? Usted no va a poder airarse, no va a poder manifestar ese berrinche que quiere manifestar. ¿Por qué? Porque usted está orando por esa persona, eso es ser hipocresía. Pero aquí Jesús está diciendo, oren por aquellos que los odian, oren por los que le hacen el mal, oren por sus enemigos. Usted dice, bueno, hermano, yo no creo que tenga enemigos. Amén, pues gloria a Dios, porque usted no tiene enemigos que usted sepa. Y cuando se entere, ore por ellos. Continuamos. Preguntas entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra intercesión por otros al presentar sus necesidades ante Dios? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra intercesión por otros al presentar sus necesidades ante Dios? Hacerlo. Me da gracia porque las preguntas que yo le pongo no son profundas, filosóficas. Aquí no hay nada. Aquí es para ponerlos a interactuar y a pensar. Tenemos que conocer a nuestros hermanos para saber sus peticiones también. Eso es correcto. ¿Cómo yo puedo genuinamente orar por la hermana Katy si yo no conozco a Katy? Si usted está en una iglesia local, usted tiene que conocer a sus hermanos. Usted no puede ser de bendición a nadie si usted no sabe cómo orar. Usted tiene que saber cómo orar. Usted tiene que entender a esa persona. Usted tiene que conocer y amar a esa persona para ver de qué forma yo puedo interceder y rogar al Señor a favor de esa persona. Ya vimos que es pecado cuando no rogamos por los hermanos. Así que tenemos que entonces tener la información correcta delante de Dios para poder interceder. Número 2, ¿qué importancia tiene la intercesión en nuestras vidas y en la de aquellos por quienes oramos? ¿Qué importancia tiene la intercesión?
Jesús dijo que debíamos amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y al prójimo como a ti mismo. Y aclaró, advirtió, de esto dependen la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia se cumple en esos dos elementos. Pero ¿qué resulta? Dios no tiene imagen, tú no lo ves, tú crees en Dios por fe. Pero el hermano, a tu enemigo incluso, tú lo estás viendo. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que tú crees en Dios o que amas a Dios a quien tú no ves, cuando al que tú estás viendo, que es una expresión de Dios, tú no te importa? Y tú me has hecho pensar en la clase de hoy que interceder por los hermanos es una expresión de amor. O sea, un hermano puede tener una necesidad, y qué mayor expresión de amor hacia ese hermano que yo pedirle al Dios Todopoderoso que se acuerde de ese hermano. No se me ocurre ninguna otra mayor expresión de amor, excepto que la manifestación concreta de esa oración. Pues imagínate la siguiente situación. Ay, Dios mío, mira, ten misericordia del hermano José, que necesita un carro para ir a trabajar y no está gastando tanto en Uber, y el pobrecito, mira, tiene que caminar muchísimo para llegar a su trabajo, bendícelo. Pero entonces yo lo veo saliendo de la iglesia a pie, te digo, ay, José, hermano, que Dios te bendiga. O sea, qué desconexión, qué hipocresía. Y en consecuencia, la intercesión o la misma situación, ay, Señor, ten misericordia del hermano José, porque está pasando por una situación muy difícil, no tiene trabajo, no tiene que comer. Y sin embargo, yo le estoy pidiendo a Dios, estoy dejando ver claramente una necesidad, pero no se me ocurre y llevarle una comprita si no quiero darle el dinero al hermano. Hay como que una desconexión, ¿verdad? O sea que yo creo que la oración nos hace darnos cuenta, al expresar con palabras una intercesión por un hermano, incluso algunas de esas necesidades, y las que están al alcance de nosotros poder de servir de medio de gracia de Dios, porque el hecho de que yo le pueda dar 100 pesos a un hermano, eso no viene de mí, soy yo una herramienta en la mano de Dios para bendecir al hermano. Y la verdad que te lo agradezco porque me ha puesto a pensar, a ver claramente la conexión y la importancia de la oración y la intercesión, y cómo debe ser nuestro actuar en consecuencia. Que tantas veces nosotros decimos una cosa con la boca y hacemos otra cosa con la mano. La misma oración por los enemigos. Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué voy yo a orar por un enemigo que me ha hecho un daño? Dice, no te vengues tú, deja espacio a la ira de Dios. Pero cuando yo oro por un enemigo, yo lo que estoy es pidiendo porque Dios tenga misericordia de su alma, aquí, ahora, y una forma también de expresar amor ante el inconverso. Cuando yo le digo, manda fuego del cielo y consúmelo. ¿Por qué? Eso es un pecador, a lo mejor menos pecador que lo que eras tú, y Dios tuvo misericordia de ti. ¿Por qué no vas tú a tener misericordia de tu enemigo? O sea, hay una conexión muy fuerte, y te agradezco de nuevo porque no lo había visto tan claro. Hay una conexión muy fuerte entre lo que es la oración, lo que sale de tu boca en tu ejercicio diario de obediencia a Dios, y lo que debería ser tu caminar con Dios, producto de esa oración. No hacerlo así es hipocresía, vivir en hipocresía. Nosotros rogamos por los hermanos y aún por nuestros enemigos, porque creo que es una de las formas que nosotros imitamos a Cristo. La Biblia dice que Él fue nuestro sumo sacerdote
Él fue el que estaba intercediendo. Intercede, dice la Biblia, es abogado nuestro. Y cuando nosotros rogamos y oramos por los hermanos y por nuestros enemigos, nosotros estamos, gracias a Dios por el poder del Espíritu, imitando la persona del Señor Jesucristo. El último punto, tenemos acción de gracia. La oración nos permite expresar gratitud a Dios por sus bendiciones y provisión en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, dad gracias. Dad gracias en todo. Te dieron por detrás, la persona estaba en el celular. Amén. Dad gracias en todo. Sí, pero por culpa del jefe no me dieron el cheque de bono que tenían que darme porque el tipo no anotó las cosas bien. Dad gracias en todo, dice ahí. Dios en su soberanía ha decretado que toda situación merece nuestra actitud de gratitud, porque si nosotros no estamos en el infierno, debemos de dar gracias. Cualquier cosa más allá, ¿verdad? Fuera del infierno, de gracias. Está viendo una chocita, como en la República, en muchos lugares, ¿verdad? Países del tercer mundo, de gracias. El colmo de los colmos es que nosotros que vivimos mejores que muchas de esas personas, muchas veces tenemos una actitud donde no damos gracias. Nosotros nos hemos convertido en malcriados en la forma que nosotros nos comportamos en nuestros corazones hacia Dios. Porque creemos que ahora, no es que me lo merezco todo, pero Señor, tú sabes que yo me fajo. Es lo mismo, es lo mismo. Que el Señor nos ayude. Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Está clarito, hermano, más claro no canta el pajarito en la mañana. Alabad a Jehová. Es un mandato lo que está diciendo el salmista. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez, ¿cómo usted lo va a hacer? Número uno, le está diciendo, suelte el estrés. Sálgase de ese grupo. No sea de ese grupo, sino que usted presente sus peticiones delante de Dios por medio de oración, ruego y con la actitud correcta. Mire lo que está diciendo. No venga a orar, no venga usted a rogar con una actitud que no es correcta. Usted ore y ruegue con una actitud de gracias, de gratitud. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Será que el Espíritu Santo está tratando de recordarle a los hermanitos como usted y como yo que no somos muy agradecidos? Creo que sí. Creo que eso es lo que el Espíritu está diciendo, porque muchas veces a través de estos hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, acción de gracia, sean agradecidos, háganlo con la actitud correcta. Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Más mandatos de adorar a Dios. Mira cómo está diciendo aquí, la imagen es cuando usted va a adorar al Señor. Este versículo tiene una aplicación increíble. Cuando usted vaya el domingo a la iglesia y usted se peleó en el carro por 1000 razones, arregle cuenta antes de entrar por la iglesia. Sea humilde, arrepiéntase. Usted no puede entrar por las puertas, como quien dice, de ese edificio para adorar a Dios y usted no tiene una acción de gracia. Usted no puede estar bien con Dios y airado con su mujer y sus hijos. No lo haga. Usted está perdiendo su tiempo. Hágalo con una actitud correcta. Y cuando usted lo hace de esa forma, usted puede alabarle y usted puede bendecir el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias. ¿Por qué? ¿Por las cositas que me gustan? No, por todo. Por todo, por todo, por todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Por todo. Las cosas que a nosotros no nos gustan. Pero el Señor nos dice con amor, porque un padre que ama, amonesta, corrige, recuerda,
Cuando usted era más joven, usted no había nada más que le molestara que su papá y la mamá le recordara las cosas. Y darle con la misma paleta, seguir sonando otra vez. Y repite, y repite. Sí, pero como usted no escucha, hay que repetírselo. Como usted y yo somos medios cabezones y sordos a veces. Hay unos días más sordos que otros, pero somos. El Señor tiene que venir de nuevo con amor, repetirle, repetirle. Terminamos entonces con dos preguntitas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la acción de gracias en la oración? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la acción de gracias en la oración? Ujú. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios? Por medio de verdad de la acción de gracias. Bueno, siendo más agradecidos por lo que Él nos ha dado, y reconociendo que todo menos el infierno es una bendición de parte de Él, nos ayuda a estar más alineados con su propósito, con su voluntad. Nosotros crecemos nuestra relación con Dios de una forma apropiada cuando recordamos quién es Él y quién soy yo. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que la oración de acción de gracias puede influir positivamente en nuestra perspectiva? Práctica. Bueno, cuando estamos orando, por ejemplo, con nuestros enemigos, como Dios nos manda a hacer a nosotros, como uno puede tener, ¿sabe?, enojo con esa persona si está orando por ellos. Entonces, así, a través de eso, te enseñan amor por esa persona, aunque quizás no se han arreglado lo que ha pasado, pero todavía estamos orando por ellos, que Dios obre en el corazón de ellos. Vemos entonces que la oración, como habíamos visto, tiene un beneficio en el último punto de ser un medio para expresar acción de gracias. La oración no es solamente para pedir, la oración es para comunicar, para adorar, para elogiar, para exaltar a Dios. Edwin. Y que muchas veces cuando nosotros acudimos a Dios en oración, porque tenemos alguna necesidad, alguna frustración, algún dolor, al momento de dar gracias, me parece mucho aquella oración que decía, muchas son tus misericordias, nuevas son cada mañana. Al tú recordar mediante la oración, la misma oración que tú le estás pidiendo a Dios, que te dé un hogar, que te dé un empleo, que el pan de cada día dánoslo hoy. Y tú darle gracias a Dios porque en este momento no estás empleado. Eso también te sana internamente y te hace y cambia esa sensación de frustración, de dolor. Tú decías más temprano que cuando nos sentimos mal, nadie quiere leer la Biblia ni orar. Bueno, por lo general así sucede porque es una expresión de descontento con Dios. O sea, Dios, tú estás viendo mi necesidad, no me estás bendiciendo, no tengo nada que decirte, no quiero hablar contigo, no te quiero ver. Pero cuando en la oración, que nosotros lo hacemos por obedeciendo un mandato, no es una opción. Nos dice, ora cuando tú te sientas bien, ora todos los días, siempre, en todo momento. Y parte de esa oración es dar gracias, es reconocer que Dios es poderoso, soberano, que si te tiene en esa situación, esa es la mejor situación en la que tú hoy puedes estar. Y por eso no es un mantra, o sea, darle gracias a Dios en la oración no es un mantra, de tú vaciar tu mente de cosas negativas, no, es conscientemente, es una acción consciente de tú reconocer que Dios es bueno, que Dios te ama y que tú estás en la situación que estás, o yo estoy en la situación que estoy, porque es la mejor situación en la que yo puedo estar hoy, en la que yo me encuentro hoy. Y por eso yo te doy gracias. Y el tú hacerlo eso todos los días, tiene que ejercer una acción terapéutica de tú sentirte, y en ese sentido la misma oración se convierte en un medio de gracia para tú sanar internamente y mejorar tu fe, sentirte bien. O sea, yo creo que para mí la acción de gracia es quizá la parte más importante.
Todas son importantes, pero no sé. O sea, yo creo que puede que es la forma más evidente mediante la cual Dios me bendice a mí por medio de la oración, es cuando yo reconozco mediante esa acción de gracia de que Dios me ama y que Dios está cuidando de mí. Amén. Entonces la semana que viene continuamos con la parte 3. Tenemos 3 puntitos más para cubrir. Y después de eso pues vamos a continuar con el estudio, como está diciendo, de lo que es la oración modelo que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Así que vamos a orar. Y si entonces concluimos: Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por este medio de la oración. Gracias porque nosotros cuando oramos, Padre, no estamos orándole a una estatua de madera ni de piedra. No estamos orando, Señor, a una entidad supuesta que existe. No hay ningún otro Dios más que tú. Y por eso te damos gracias. Gracias porque tú nos escuchas. Aunque a veces no pensamos bien, oramos mal, tú nos escuchas. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, para mejor orar de una forma que tú has recetado, que tú has mandado por tu palabra. Y, Señor, de esa forma queremos agradarte, queremos amarte, queremos servirte. Gracias, Padre, por este tiempo y lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.